Amén. Shabbat Shalom, amados. Vamos a comenzar con el estudio de la parashá Yitro o Yetro, que va ahí está, de Shemot, que es Éxodo 18:1 al 20:26, y básicamente nos va a hablar del suegro de Moisés. Es una porción muy bonita. Espero hayan tenido oportunidad de estudiarla. Es muy hermosa. Es que vamos a dar comienzo. Los temas así en general que vamos a ver aquí son el encuentro de Yitro con Moisés, con Moshe, y la conversión de Yitro, de su suegro. Vamos a ver el nombramiento de jueces y vamos a ver algunos puntos sobre el liderazgo. Vamos a ver a Israel en el Sinaí, en donde estuvo aproximadamente, bueno, un tiempo. Ahora lo vamos a estudiar. Las 10 palabras que son la Torá, la Dabar, la base de nuestra fe, la base pues de toda la escritura. Parten de estas 10 primeras palabras que entrega el Padre en el Sinaí, y la confirmación de Yeshua al respecto, que lo vamos a estar estudiando. ¿Ok? Comenzamos. Yitro, en el Strong Hebreo 3499, significa abundancia y excelencia. Pero tiene otro nombre, bueno, tiene varios nombres. Ahí está, perdón, es que no los veo. Aquí está. Y vamos a leer. Éxodo 18:1-2 dice: Y Yetro, o Yitro, sacerdote de Madián, suegro de Moisés, oyó todo lo que Elohim había hecho por su pueblo Israel, y cómo Yahweh había sacado a Israel de Egipto. Y Yetro, suegro de Moshe, tomó a Séfora, mujer de Moisés, después de haber sido enviada a su padre. Cuando Moisés es llamado a sacar al pueblo de Israel, bueno, se queda su familia con su suegro, mientras él va a hacer todo lo que el padre le encomienda, que ya hemos estudiado. Y lo vamos a leer por acá en Génesis 25. Abraham tomó otra mujer cuyo nombre era Setura, la cual le dio a luz. Bueno, él es descendiente de Abraham. Yitro es madianita, descendiente de Abraham. Y entre los hijos que le nacieron está Madián. Y eso lo podemos encontrar en Génesis 25:1-5. Y es enviado. Abraham dio todo cuanto tenía a Isaac, pero a los hijos de sus concubinas dio Abraham dones y los envió lejos de Isaac su hijo, mientras él vivía hacia el oriente, a la tierra oriental. Es decir, los manda a tierra occidental, lejos del hijo de la promesa, pero son descendientes de. También vamos a ver otros, a lo largo de la escritura, otros pasajes en donde vemos a los madianitas afligiendo y contendiendo con el pueblo de Israel, pero vamos a ver también un remanente, vamos a ver una conversión. Bueno, continuamos. Yitro, suegro de Moshe, fue una herramienta del padre, que el padre utilizó para dar a Moshe un magistral consejo que marcó un momento crucial en la repartición de responsabilidades dentro del pueblo hebreo, que hasta la fecha de hoy sigue siendo una práctica, y una práctica buena. Es mencionado 13 veces en el capítulo 18 la palabra suegro, que si investigamos, les decía yo al principio, recién nos conectamos, la palabra ensuegrarse, o sea, casarse tiene que ver con la palabra ensuegrarse. Y los sabios comentan que esto es debido a la gran honra que requerimos tenerle a nuestros suegros, o sea, suegros, hombre, mujer, a los suegros, a ambos. Y esa es una de las cosas en donde, una de las relaciones en donde el enemigo ha metido mucho su cuchara debido a la cultura occidental en la que vivimos. Sin embargo, bueno, en una cultura de creyentes, en una cultura hebrea, los suegros eran de gran honra para el desposado o la desposada, ya que pues por la unión de ellos es que tú hoy en día tienes una pareja, ¿no? Y a mí me conmovió porque hay por ahí en la gematría, la palabra novio y la palabra novia dan la palabra hatán, que es suegro, o contraer matrimonio, o emparentar. Y el matrimonio tiene que ver con ensuegrarse. En el hebreo se entiende así, como ensuegrarse. Entonces es interesante. Bien, vamos a leer a ver, permítanme. Ok, vamos a leer acá en Éxodo. Si alguien me gana, adelante. Pero yo creo que lo tengo aquí luego. Éxodo 2,
del 15 al 22. Vamos a dar lectura. Cómo, bueno, Moisés había vivido con Reuel, con Yitro, su suegro, cuando salió huyendo de su tierra. Y dice la palabra del Eterno. Cuando Faraón lo oyó que había matado a un egipto, él trató de matar a Moshe, pero Moshe huyó de Faraón para habitar en la tierra de Madián. Y habiendo ido a la tierra de Madián, se sentó junto al pozo. Ahí tengo la versión Kadosh, permítanme. Sentado junto al pozo, vinieron las 7 hijas que tenía el sacerdote Madián a sacar agua y llenar los pilotes que habían de abrevar para el rebaño de su padre. Pero llegaron los pastores y las echaron. Entonces Moisés se levantó en su defensa y abrevó el rebaño de ellas. Cuando ellas volvieron a Reuel, su padre, Reuel es el otro nombre por el que podemos entender que se está refiriendo a Yitro, les dijo: ¿por qué habéis venido tan pronto hoy? Y ellas dijeron: un varón egipcio nos libró de mano de los pastores y también diligentemente nos sacó el agua y abrevó el rebaño. Y dijo a sus hijas: ¿dónde está? ¿Por qué habéis abandonado a este varón? Llamadlo para que coma de nuestro pan. Y Moisés aceptó habitar con aquel varón y dio a Moisés a su hija Sefora. Y bueno, en el 22 dice: ella le dio a luz a un hijo y le llamó nombre Gersón, pues dijo: he venido a ser forastero en tierra extraña. Más adelante vamos a ver cuando le entrega a sus hijos, el segundo hijo, ¿ok? Entonces, bueno, en Hechos 7, 23, 29 comenta que Moisés era de 40 años cuando huyó a Madián. ¿Alguien recuerda qué edad tenía Moisés cuando fue llamado por el padre? 80. Entonces, ¿cuántos años convivió con Reuel? ¿Con Yitro? 40. Así es. Entonces, no era de que, pues, o sea, se conocían de ayer. Había... ¿Mande? Ok, vamos a continuar. Entonces, bueno, había una relación cercana, digámoslo así, entre ellos de tiempo atrás. ¿Ok? Permítanme. Ahí está. Ay, mira, así está mejor. No me estorba. Ok. Ok, ¿algún voluntario que me pueda...? Bueno, a ver, yo lo voy a leer para no tardarnos. Éxodo 18, ¿alguien que me gane? Éxodo 18, 3 al 6. Vamos a continuar leyendo. Dice: y a sus 2 hijos, el nombre de uno era Gersón, porque había dicho: forastero he sido en tierra ajena, y el nombre del otro era Eliezer, porque dijo: el Dios de mis padres es mi ayuda y me libró de la espada de Faraón. Entonces, dijo: y Yetro, suegro de Moisés, llegó con los hijos de la mujer, y la mujer de a Moisés en el desierto, donde había acampado junto al monte de Dios. Y dijo a Moisés: yo, tu suegro Yetro, vengo a ti con tu mujer y tus 2 hijos con ella. Entonces, Moisés, aquí vamos a hacer una pausa. Los sabios comentan que la razón por la cual es en este punto que Yetro regresa con su familia, bueno, más bien se va al encuentro con Moshe, con su familia, porque era necesario que él pudiera atender primeramente su primer ministerio y su primer llamado que tenemos todos. Si bien es cierto que somos siervos y que les servimos en la obra, en la expansión del evangelio, algunos servimos enseñando, otros sirven de diferentes maneras, era necesario que Moisés atendiera primero primero su casa. Y dice en Génesis 2, 24, por eso abandonará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Entonces, antes de que sea Moisés llamado al monte a recibir las tablas de la ley, antes de que incluso Yitro le diera el gran consejo que si ustedes leyeron ya lo sabrán, antes de todo esto, ¿qué es lo que primero atiende a través de la Torá? Nos enseña el Padre, su familia, su primer ministerio. En Mateo 19, 5, 6 dice: desde el principio los hizo varón y hembra, y dijo: por esto dejará el hombre al padre y a la madre, y se unirá a su mujer, y vendrán a ser los 2 una sola carne. Así que ya no son 2, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios unció, al mismo yugo no lo separe un hombre, al mismo yugo. Es decir, con la misma fe. Y aquí, leyendo, estudiando, y buscando, claro, también testimonios. Aquí es un punto en el que
muchas personas que sirven al Evangelio, que sirven al Padre o que servimos al Padre, de repente nos olvidamos de atender este primer ministerio. Y lo vamos a ver más adelante en Timoteo, en Tito, cuando habla sobre los diáconos y sobre los servidores. Dice, ¿no?, que gobierne su casa y que tenga hijos en sumisión y que sea solo de una sola mujer y que las mujeres sean piadosas, etcétera, ¿no? ¿Por qué? Porque antes de poder ir a servirle al Padre, requerimos tener en orden nuestra casa. Y me acordé mucho ahora que estuve en México 3 meses, por diversos asuntos, etcétera, etcétera, me acuerdo que hubo 2 hermanas que me dijeron, oye, hermanita, no está bien que estés tan lejos de tu esposo tanto tiempo, y yo, no, nada, o sea, todo bien. Y ahora vengo a entender, porque cada vez que leemos, aprendemos más, que tenían razón, no debemos estar lejos por demasiado tiempo, físicamente hablando, quien han sido bajo el mismo yugo. Dice, lo que Dios unió en el mismo yugo. Amén. Y bueno, y entonces sí, dice, y entonces Moisés salió a recibir a sus suegros, se postró y lo besó, y se preguntaron el uno al otro por su salud, y entraron a la tienda. Relató Moisés a su suegro todo lo que Adonai había hecho a Faraón. Y aquí vamos a hacer otra pausa. Dice, todo lo que Adonai había hecho a Faraón, no todo lo que Faraón había hecho mal. Es un enfoque diferente, ¿cierto? Dice, y cómo Yahweh los había librado, y se regocijó Yetro de todo el bien que Yahweh había hecho a Israel, que lo había librado de mano de los egipcios. Y aquí vamos a hacer una segunda reflexión. ¿A quién exaltamos con nuestros labios cuando tenemos tribulación, cuando tenemos aprendizaje, cuando tenemos situaciones, especialmente cuando tenemos un proceso en el desierto? Y acá yo siempre se los he dicho, y yo sé que esto a veces no agrada, o a lo mejor no es bien recibido, porque el ser humano tendemos a tener comezón de oídos y por esa misma naturaleza caída nos llama la atención el ocultismo, la esotería, y que el mundo demoníaco, y que el mundo que no sé qué, y que no sé qué tanto. Sin embargo, con nuestros labios, ¿a quién exaltamos? ¿La obra del adversario que sabemos que existe? ¿O la obra del Padre? Que esa es la que realmente estamos llamados a exaltar. Amén. Le llegó, dice la palabra, lo acabamos de leer, oyó, o sea, Shema, oyó, lo que Adonai había hecho por el pueblo hebreo, por el pueblo israelita. Mas no dice la palabra, oyó Yetro, cómo el faraón endureció 10 veces su corazón y fue azotado con sino habla de la magnificencia del Padre. Dice en Romanos 10, 16, 17, sin embargo, no todos aceptan la buena noticia, porque el profeta Isaías dijo, Señor, ¿quién ha creído nuestro mensaje? Así que la fe viene por el oír, es decir, por oír la buena noticia acerca de nuestro Mesías. El proceso puede ser complicado a veces, y lo es. El verdadero proceso, porque el Padre, cuando va a formar un nuevo creyente, o cuando llama a una nueva oveja, a donde nos lleva es al desierto. ¿O de una nos lleva a la tierra prometida? No, nos lleva al desierto. Y sí, bueno, acá lo dice en Isaías 53:1, ¿quién ha creído nuestro anuncio? ¿Sobre quién ha manifestado el brazo de Yahweh? Entonces, si hay un profeta en el que hay apuntes más que obvios sobre nuestro Mesías, ese es Isaías. Amén. Entonces, Yitro recibió un buen mensaje y entonces creyó. Amén. Y esto a lo que voy es a lo siguiente. A veces cuando queremos esparcir el mensaje, lo hacemos reprobando lo que hacen los demás, o reprobando las malas prácticas, o reprobando otras doctrinas. Y sí, vamos a ver más adelante que sí estamos llamados a contender con las malas doctrinas. Sin embargo, para esparcir el mensaje de salvación requerimos hablar de lo magnífico, de lo poderoso, de lo omnipotente, de lo precioso, de lo misericordioso que es Yeshua. Amén. Vamos a continuar. Yitro creyó. Vamos a seguir leyendo. Dice,
Jethro exclamó, bendito sea Adonai, que en el Strong Hebreo 1888 es barak, arrodillarse, acto de adoración. Bueno, vamos a continuar. Es decir, dijo, o sea, amén, bendito sea, que os libró de mano de los egipcios y de la mano de Faraón. Él ha librado al pueblo de la mano de Egipto. Ahora sé, y entonces viene cuando lo reconoce, ahora sé que Yud-Het Vav-Hei es mayor que todos los dioses. Si nosotros vamos y estudiamos, como bien hemos dicho, o sea, la información de índole histórica, o sea, esa siempre ayuda para podernos edificar, para poder tener mejor entendimiento, comprensión. Ciertamente vamos a ver que en Madián se adoraban a otros dioses. Tenían arraigados muchas costumbres de Babilonia y otros, etc., otros dioses, ¿no? Entonces, sí los hay. Sabemos que hay un mundo espiritual vasto y de todo tipo, vaya, ¿no? Entonces, acá lo reconoce, es mayor que todos los dioses, pues en aquello en que se ensoberbecieron, él prevaleció contra ellos. Entonces, Jitro, suegro de Moisés, tomó holocaustos y sacrificios, es decir, víctima. Vamos a aprender más de esto en Levítico, para Elohim. Y llegó Aarón con todos los ancianos de Israel a comer pan con el suegro de Moshe delante de Elohim. Entonces, respecto a los holocaustos y a los sacrificios, tal vez sus hermanos más nuevos que tienen poco tiempo, podemos entender en un sentido literal que pues son holocaustos, o sea, ofrecer, quemar, hacer subir una ofrenda. Pero si nos vamos a la palabra raíz, que es alá, que es 59:27, que es abandonar, alzar y apartar. Y eso, repito, lo vamos a estudiar con mayor detenimiento en Levítico. No me acuerdo en cuál de las porciones, si alguien Lore, ¿tú te acuerdas? En cuál es en donde habla que lo primero que hay en el Mishkan, enseguida, es el altar de los sacrificios. Porque lo primero que uno requiere hacer para poder entrar en una presencia mayor es quemarse. Y esa palabra base que es abandonar, o sea, abandonar nuestra naturaleza. Hay otro versículo, creo que es en Romanos, que dice, presenten sus cuerpos como sacrificio vivo. Entonces, si pensamos en un concepto un poquito más profundo de lo que hizo Jitro, podemos darnos cuenta que lo que está haciendo allá es una conversión a la fe del Dios de Israel. ¿Por qué entonces habrá aceptado a Adonai ese holocausto, esa ofrenda? ¿Por qué creen que la aceptó? Porque aparte la sellan con comida delante del Padre. ¿Ustedes por qué creen que lo acepta el Padre? Porque Jethro creía en el poder, en las maravillas que sin ver le contó Moisés. Él creyó, él tuvo fe. Amén. Amén. Es correcto, hermanita Loida. Así es. Porque oyó y luego dice la Torah que reconoció, o sea, lo reconoció como mayor, o sea, como soberano, y después adoró. Y como les comentaba hace un momento, esta adoración la llevamos a un sentido más profundo, que es seguir al Dios de Israel. Entonces lo que sucedió fue una conversión. Fue una conversión. Tenemos más información sobre Jitro. Él estuvo 2 años con ellos. En la Torah, en Números 10:29, dice, Jitro vuelve a su tierra 2 años después de la salida de Egipto. Lo pueden leer cuando le dice, te suplico que no te vayas, que seas nuestra guía, y ya tuviste todo la bendición que ha derramado sobre el pueblo. Le dice Moisés, no sé si ustedes recuerden, y si no, bueno, ahí está la cita, la pueden ir a leer. Y en la semana yo estaba bromeando, jugando con Lore, bromeando con Lore, le dije, oye, o sea, Jethro vio todo, se convirtió, el Señor lo aceptó y se fue, y pues no convirtió a nadie. Y la Lore me regañó y me dijo, está hablando de Moisés, Y yo, pues es que el Moisés le hubiera dicho, oye, Jethro, pues habla de la buena noticia, ¿no? Y ya pasó, pero ¿qué creen? Que sí lo hizo. Los sabios, ustedes saben, los sabios, comentan que cuando le dice Moisés,
ya tuviste toda la bendición, te suplico que no te vayas, nos serás de guía y tú podrás ser partícipe de todas estas bendiciones. Eh, em, Yitro no regresó a su tierra y a su parentela por extrañar o por causa de los bienes materiales, sino por su gente. Y si nos vamos a Jueces 1:16, si lo tienen acá, yo lo busqué en la versión K2, acá lo tenía en la versión K2, pero bueno, todas son buenas. Me gustó aquí como lo dice exactamente. Dice, esto es ya en Jueces, ya después que llegaron a la tierra prometida y ya se están repartiendo las tierras, ya se las repartieron, según la Torá, dice Jueces 1:16. Luego los hijos de Yitro, el Canai, el suegro de Moshe, subieron de la ciudad de las palmas de dátiles con los hijos de Judá hacia el desierto de Judá, al sur de Arad, y vinieron y habitaron con el pueblo. Y eso me dio vergüenza. Yo diciendo que Yitro no hizo, no le dijo a nadie, no esparció la buena nueva, sí lo hizo. Y podemos ver la injerción de este pequeño grupo de personas a la bendición del pueblo hebreo, que eran madianitas. Y también la Torá nos da información acerca, les decía al principio, de que, bueno, los madianitas tuvieron sus temas con Israel más adelante, ¿no? Pero no todos. Hubo un remanente, como lo puede haber con cualquier persona que reconozca a Yeshua, que guarde los mandamientos y que se entregue o sea, que muera a sí mismo y entregue su vida al Evangelio. Pues esa es la conversión. Y podemos ver que Yitro sí se convirtió. Amén. Vamos a continuar. Bueno, mensajeros de la palabra. Vamos a leer del 13 al 19. Éxodo 18, del 13 al 19. Y dice la palabra. Dice, y sucedió al día siguiente que Moisés se sentó a juzgar al pueblo, porque el pueblo se presentaba delante de Moisés desde la mañana, y viendo el suegro de Moisés todo lo que él hacía para el pueblo, dijo, ¿qué es esto que haces con el pueblo? ¿Por qué te sientas tú solo y todo el pueblo se presenta ante ti desde la mañana hasta la tarde? Y respondió Moisés a su suegro, porque el pueblo viene a mí para consultar a Elohim. Cuando tiene un asunto viene a mí, y yo juzgo entre un hombre y su prójimo, y les doy a conocer los estatutos de Dios y sus leyes. Entonces el suegro de Moisés le dijo, no es bueno esto que tú haces. Y aquí en el 18 dice, desfallecerás. Me llamó la atención esa palabra, que en el Strong Hebreo 5034, Nabel, desfallecer, es secarse, caer, fallar, caducar. Le dijo, vas a caducar, te vas a acabar, no puedes hacer esto. Ahora, oye mi voz, te aconsejaré, y Elohim sea contigo. Representa tú al pueblo frente a Elohim y lleva tú los asuntos ante a Elohim. Y luego dice, amonéstalos con los estatutos y las leyes. Entonces, si vemos en el 19, dice, si Elohim lo permite, y luego dice, amonéstalos con los estatutos y hazles saber el camino en que deben andar y la obra que deben hacer. Entonces, aquí vamos a por una siguiente reflexión. ¿Qué es lo que nosotros esperamos cuando pedimos un consejo? Lo primero que requerimos saber es que antes de pedir un consejo requerimos... ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer, hermanos? A ver, alguien que me diga. Orar al Padre. Orar, Señor. Así es. Así es. Y al pedir consejo, ¿qué es lo que requerimos hacer? Estar conscientes de... aceptar lo que nos digan, porque luego estamos esperando... si no nos gusta un consejo, vamos y buscamos otro hasta que nos digan lo que queremos oír. Exactamente. Aceptarlo con humildad. ¿Qué mande, Dalis? Aceptarlo con humildad. ¡Ay, diste en el clavo! La humildad. Es correcto. Qué difícil cuando Lore le manda mensaje a la persona. Y es difícil. Porque viene el corazón. ¿Por qué un mensajero de la palabra no puede darte su consejo? Porque engañoso es el corazón más que todas las cosas e incurable. ¿Quién lo conocerá? ¿Quién lo sopesará? Solamente el que lo creó, solamente el Padre. Entonces, debemos saber que cuando oramos es lo mismo. Tú oras y el Padre responde.
¿no? Lore, pero es que, o sea, llegué ya, apenas tenía una hora de haberse ocultado el sol. Eso no es quebrantar el Shabbat, ¿no? ¿Y qué pasa? Viene la Lore. Híjole, pues, ¿qué te digo? La palabra dice que al caer el sol, o sea, que si ya pasaron 2 horas, pues ya son 2 horas que te estás creyendo el Shabbat. O luego Edith le dice a Lore, oye Lore, pero el boiler está afuera, eso no es encender fuego. Bueno, pues entiendo, ¿no? Pero pues, la palabra dice que no vas a encender fuego. Ejemplos, ¿no? Ejemplos. Oye, Lore, pero pues es que este año, la verdad sí no me alcanzó para la circuncisión. Pues ya el otro, ¿no? O sea, el padre entiende. ¿Y qué te dice Lore? Pues híjole, pues el año pasado me comentaste lo mismo. Y el antepasado también. Y a veces pensamos que como no hay embarazo, el padre no nos está viendo. Pero más adelante vamos a ver que sí. Y que él puede encender su ira en contra de nosotros en un segundo. Pero sabes, antes de encender su ira contra un pecador, ¿sabes a quién le va a pedir cuenta? Al servidor. Al servidor. O al que vio, supo y no dijo nada. Dice Romanos 15:14, y yo mismo, hermanos míos, he sido persuadido acerca de vosotros, bueno, esta es la carta a los romanos, de que también vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento y que sois también capaces de amonestar los unos a los otros. O sea, no tiene que ser justamente alguien de liderazgo. O sea, los unos a los otros, exhorto. Entonces, tengamos esto en nuestra mente. Cuando pedimos consejo, es porque estamos dispuestos a tener humildad, como bien lo dijo Dalis, y a que no vamos a escuchar lo que nosotros queremos escuchar, no siempre, ¿no? A veces sí nos confirma, no, pues sí, claro, eso había pensado yo. No, es que hermana Lore, usted dígame qué hacer. No, pues es que la palabra dice que lo que diga, ¿no? Y a veces pensamos que pues es inflexibilidad o que es religiosidad, porque lo podemos llegar a pensar. Pero sépanse que los primeros, según Ezequiel, sí es Ezequiel 34 me parece, los primeros llamados a dar cuentas de las ovejas, vamos a ser los que estamos sirviéndole. No, o sea, no nada más aquí, todos, aquel que le sirva. Entonces nuestro trabajo es sobre el liderazgo. Dice, pero escoge tú mismo entre todo el pueblo hombres de valor, temerosos de Dios, hombres veraces, aborrecedores de lucro, y ponlos por jefes de miles, jefes de cientos, jefes de 50 y jefes de 10, y juzguen al pueblo en todo tiempo. Y sucederá que todo asunto grave lo traerán a ti, pero todo asunto sencillo lo juzgarán ellos. Aligera esa carga sobre ti y que la compartan contigo. Si haces tal cosa y Elohim así te lo ordena, esta es otra cosa clave por la cual fue un consejo magistral que vino del Señor, confirmado por el Padre, para que pudiera aplicarse al orden de lo que era, lo que se estaba formando, las primeras formaciones de lo que es una congregación. Entonces podrás estar firme y todo este pueblo también podrá ir en paz a su lugar. ¿Qué significa esto? Que para una persona que ya sea que enseñe, que aconseja, que está en el liderazgo, va a ser muy difícil adivinar que alguien está en prueba, batalla, tribulación, porque pues no, dentro de los dones del Espíritu Santo no hay el de adivinación. De hecho, ese no es un don del Espíritu Santo. Y de repente hay personas, a mí me han tocado personas, es que la he estado pasando muy mal, pero yo no le digo a nadie. ¿Por qué? ¿Por qué? Va a ser muy difícil también aconsejar o ayudar o ungir, consolar a una ovejita que pues no habla de sus dudas, de sus aflicciones, las verdaderas, porque una cosa son las dudas, aflicciones, prueba de batalla, tribulación, a la rebeldía, y lo vamos a ver un poquito más adelante, ¿ok?
Entonces, ¿a qué se refiere cuando dice hombres de valor? No lo vamos a leer todo, pero resaltamos acá lo que nos enfoca, lo que está hablando este pasaje, que es esforzado, valiente. Temeroso del Señor, que es medroso, es decir, cauteloso. Hombres veraces, la palabra utilizada es verdad, pero la raíz es amán, que es firme, fiel, estable, confiable, duradero, ¿no? Porque a veces vemos estos liderazgos de que sí, bueno, sí, pero yo ya no voy a poder porque estoy atribulado, bye. No podemos hacer eso. Podemos, en teoría, pero los rasgos según la Torah es alguien que esté firme, estable, y eso va a requerir que nuestras cosas personales queden en segundo plano. Nuestras pruebas, batallas, tribulaciones no pueden ir por encima de nuestro liderazgo. Y eso no es fácil, pero es posible. Es posible cuando pues estamos en lo único que nos afirma que es la Torah, la palabra. ¿Okay? Ahora, jefes, y esto no es jefe de enseñorear, es jefe de servir. Dice que es ser capitán, ser cabeza, ser comandante, pero la raíz es en el 83:23, que es ejercer dominio. ¿Dominio sobre las ovejas o dominio propio? ¿Ustedes qué creen? Propio. Amén. Amén. Dominio propio. Es correcto. Dominio propio. Ay, les dije que me había puesto una arrastrada la porción esta semana, así fue. Y cuando dice juzguen al pueblo así en todo tiempo, que es litigar, es decir, bueno, mira, sí, pero pues es que tu trabajo, pero es que tú dijiste, pero es que mira, búscalo, lo que hace Lore, ¿no? Busca la circuncisión, búscate otro trabajo, eso es litigar. Pero lo más importante de juzgar es defender. ¿Defender qué? La palabra. Es correcto. Es correcto. Defender la palabra. Porque, y eso lo vamos a ver más adelante, ¿no? Cuando dice que Yeshua dijo que amar a tu prójimo como a ti mismo. Amarnos, el amor es todo, mal entendido. Y ahorita les voy a contar una anécdota que sucedió en alguna ocasión. ¿Sí? Sí, hombre. ¿Querías decir algo, hermanita Nuri? Lo voy a dejar escuchando la paracha y voy a ir, ya son las 6 de la tarde. Voy a entregar ahorita en oración el día al Padre, perdona nuestras condiciones. Ok. Hermanita Lore, ¿me apoyas con los micrófonos? Gracias. Amén. Bien. Entonces, bueno, ¿qué es lo que hay que defender? Les decía, pues la palabra, no nuestro corazón ni la posición de un hermano, sino la palabra. Y a veces eso puede sonar estricto, repetitivo, incluso religioso, pero bueno, eso es lo que tenemos que hacer y la sana doctrina. ¿Qué dice en Isaías 8:20? A la ley y al testimonio. O sea, mandamientos y el testimonio de Yeshua. Y si no te hablan con respecto a esto es porque no les ha amanecido. Si alguien, amados, si alguien te dice, no, sí, mira, pero es que mira aquí la literatura judaica que han desacreditado porque eso es antisemitismo, mira lo que dice, aguas. No, pero mira, es que este hermano cristiano también habla con mucho amor y con mucha misericordia, aguas. Cuando tú comas de un pozo, cuando tú vayas a darle oído a alguien o vayas a meter tus ojos en algunas letras, requiere tener estos dos testigos. Indispensable. Entonces, en resumen, dice que son hombres y mujeres, hoy lo platicaba con Elba, mujeres, en la porción terumá, vamos a ver cómo él, para el servicio de su congregación, acepta hombres y mujeres aptos, temerosos, y vuelve a describir, Elba nos lo va a ministrar en un par de semanas, ¿ok? Hombres y mujeres esforzados, temerosos, honestos, estables, firmes, que defiendan la palabra, es decir, los mandamientos y el testimonio de Yeshua. ¿Cómo ven? Sobre liderazgo, dice 1 Timoteo
3 dice, fiel es esta palabra. Si alguno anhela obispado, buena obra desea. Ustedes pueden ir a los estudios de jóvenes y Marco y Ángel y creo que también Deya dieron una pequeña serie sobre esto, ¿cierto? Sobre obispos y servidores. Y ahí describe muy bien todos estos rasgos también. Es necesario, pues, que el obispo sea irreprochable, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospitalario, apto para enseñar, no adicto al vino ni pendenciero, sino amable, apacible, no avaro, que cuide bien su propia casa, que tenga a sus hijos en obediencia con toda dignidad. Pues si alguno no tiene cuidado de su propia casa, ¿cómo acogerá a la iglesia de Adonai? No un neófito, es decir, no un recién converso, no sea que lleno de orgullo caiga en acusación del diablo, debiendo tener también pues buen testimonio de los de afuera para que no caiga en descrédito o en la trampa del diablo. Asimismo, los diáconos serios, sin doblez de lengua, no adictos a mucho vino ni ambiciosos de bienes materiales, que mantengan el ministerio de la fe con amplia conciencia. Estos también sean probados primero y entonces sirvan como diáconos siendo irreprochables. De igual manera, las mujeres sean serias, no calumniadoras, sobrias, fieles en todo. Los diáconos sean maridos de una sola mujer, que cuiden bien a los hijos y a sus propias casas. Y estaba yo ayer reflexionando. ¿Saben cómo me sentí? La más no apta. Dije, wow, ¿cuánto espera el Padre de nosotros? ¿Cuánto quiere de nosotros? Y llámese por líder todo aquel que se levanta a poner un versículo en sus redes sociales. No nada más los que están acá, estamos acá en el consejo haciendo lo que podemos frente a este pequeño remanente. No, tú eres líder cuando dices, le voy a decir a mis primos, le voy a decir a mis papás, le voy a decir a la sociedad, me voy a bautizar. Entonces, estos son rasgos de liderazgo. Yo decía, esto me queda muy grande. Y decía, ¿cómo vamos a hacer? Yo pensaba, ¿no? En mis cortos pensamientos, ¿cómo vamos a hacer para poder llegar a avanzar en estos rasgos tan pues, estrictos y tan nobles? Pero después, pensando y buscando en la escritura, ¿cómo es que el Padre permite que personas como nosotros, que fuimos pecadores, que fuimos parte de ese Israel que se lo tragaron las naciones y que nos sacó de una vida de inmundicia, ¿cómo es que ahora tenemos este privilegio tan grande? Y me conmoví tanto el día de ayer. Dice la primera de Corintios 1, 26, 31. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que de lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y de lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloria, glories en el Señor. Amén. Amén. Yo no sé cada uno de ustedes, hermanos. Yo voy a hablar por mí y por algunos que yo sé que tienen el mismo sentir. Que no se nos olvide jamás de dónde nos sacó el Padre. Porque viniendo de ser la inmundicia, viniendo de ser lo vil y lo menospreciado, lo que no era, ni pueblo éramos,
hoy tenemos el privilegio de estar aquí para poder transmitir, para poder ser de bendición, para poder ser un pozo de agua potable para sus ovejitas. Así que yo les pido y les suplico dos cosas. La primera, en nombre mío y en nombre de mis hermanos de liderazgo, que nos puedan perdonar si en algún momento les hemos dado palabra dura, si en algún momento se han sentido enseñoreados por nosotros, si en algún momento se han sentido regañados por nosotros. Les pido y les suplico en el nombre de Yeshua que nos puedan perdonar. Venimos de lugares de inmundicia y hoy tenemos la responsabilidad más preciosa de cuidar lo que Yeshua más ama, que son las almas, sus ovejas. Y tengan por seguro que un día vamos a dar cuenta, según Ezequiel, los pastores de sus ovejas. Si en algún momento no las hemos sanado, no las hemos ungido, no les hemos consolado, no les hemos enseñado, les suplico que nos perdonen. Y les recuerdo la segunda cosa, les recuerdo que la pasión que tenemos por la palabra no es religiosidad, no es inflexibilidad. Es que el que mucho se le perdona, mucho ama. Y amamos con un amor indescriptible la palabra, quien es Yeshua. Dice en Lucas 7:47, por lo cual te digo que sus pecados, que son muchos, han sido perdonados, porque ella amó mucho. Hablando de la mujer, ¿recuerdan? Pero aquel a quien se le perdona poco, ama poco. Y es lo que les quería decir. Amén. Vamos a continuar. Bien. Listo. Israel en el Sinaí. Vamos a pasar al capítulo 19. Dice: al mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en ese mismo día, llegaron al desierto del Sinaí. Habían partido de Refidim y llegaron al desierto de Sinaí y acamparon en el desierto. Allí, frente al monte, acampó Israel. Acampó, lo deja bien claro, porque lo que estaba a punto de suceder es todo, es la base de toda nuestra fe. Pero Moisés había subido delante de Elohim, pues Yahweh lo había llamado desde el monte diciendo: así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel. Vosotros mismos visteis lo que hice a los egipcios y cómo os levanté sobre las alas de águila y los he traído a mí. Investigando, perdón, amados, sobre las águilas, sobre las alas de las águilas. ¿Alguien investigó por ahí? A ver si le encontró lo mismo. ¿Alguien investigó sobre las águilas? Bueno, las águilas son los animales las aves que más alto vuelan. Y esconden sus polluelos en sus alas o en su espalda, solo de las flechas de los humanos. ¡Qué tremendo! No hay un ave que vuele más alto que las águilas. Y otro rasgo que tienen es que incluso con sus polluelos en cuidado pueden desprenderse desde las alturas, descolgarse desde las alturas sobre su presa. Son rapaces y son certeras y prácticamente nunca fallan. Por eso es ojo de águila. Entonces es bello. Por un lado nos estaba cubriendo del ataque de Faraón, y con la otra los estaba destruyendo, o sea, al mismo tiempo. Es muy hermoso esta alegoría de las águilas, búsquenlo. Y bueno, aquí vamos a una reflexión. Dice acá: vas a decir a los hijos de Jacob, a los hijos de Jacob, y anunciarás a los hijos de Israel. ¿Quiénes son? Para cuando nos digan, no, es que eso es de judíos. Aquí está como una de las muchas maneras en las que podemos defender nuestra fe. ¿Quiénes estaban en el Sinaí? Las 12 tribus de Israel. Y los Estaban los 12, ¿cierto? Uh-huh. Más
todos los que, Los que egipcios. Los que habían salido con ellos. Pero los que se convirtieron. La multitud de gentiles que salió con ellos de Egipto. Así es. Más los 12, que bueno, a los conversos los podemos contar en Efraín y Manasés, ¿cierto? Que bueno, esta es la casa de José. Eso todavía no sucede, pero ahí estaba José. Amén. Aquí está más o menos el lugar en el mapa. Y dice, en Oseas 1, 10, 11, con todo el número de los hijos de Israel será como la arena del mar, que no se puede medir ni contar, y sucederá que donde se les haya dicho, vosotros no sois mi pueblo, se les dirá, hijos del Elohim viviente, y los hijos de Judá y los hijos de Israel serán unidos en uno, y designarán al único caudillo, y resurgirán de la tierra, porque es el día grande de Jezreel. Ahí estaban todos. Esta es una promesa, esta es una profecía que nosotros debemos abrazar fuerte, porque nos desacreditan en nuestra fe y nos dicen que nosotros, que el Shabbat, que no, que quién sabe qué, que nosotros somos Israel. Ya lo estamos estudiando con platanitos y manzanitas con nuestros hermanos de Bet Shalom. Es la historia sobre nuestra familia. Y bueno, hemos de saber que en el Sinaí estaban los 12, no solo Judá. ¿Ok? Entonces el Padre está a punto de entregar la base de nuestra fe, que son los 10 mandamientos, y nosotros requerimos estar, ¿cómo? Firmes. Ok. Nación Santa. Ahora pues, versículo 5, si de veras, y más adelante vamos a ver que es bien necesario que nosotros sepamos que al salir al desierto y empezar todo este proceso, Él nos va a probar para saber si de veras escucháis mi voz y guardáis mi pacto, entonces vosotros seréis objeto de mi predilección entre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Acá hay un condicional. Si de veras, y dice luego, entonces, si guardas mi pacto y escuchas mi voz, entonces vosotros seréis pueblo de mi predilección. Dice, vosotros me seréis un reino de sacerdotes y una nación santa. Eso es lo que había y hay en el corazón del Padre. Y vamos a ver que en Apocalipsis lo vuelve a decir, porque ese es el plan del Padre, lo fue siempre y lo sigue siendo. ¿Ok? Dice, entonces Moisés llamó a los ancianos del pueblo y expuso en presencia de ellos todas estas palabras que Yahweh le había ordenado. Y todo el pueblo respondió a una y dijeron, ¿qué dijeron? Haremos todo lo que Yud-Het Vav-Hei ha hablado, y Moshe refirió las palabras del pueblo a Yahweh. Haremos cuanto dices. Es un col, es una... haremos algo parecido con el Kol Nidre, se llama, creo, ¿no? El Kol Nidre, donde dice todo, lo haremos, aceptamos, lo haremos, lo obedeceremos. Entonces, esto es, el Padre lo toma por verdad, por cierto. Dice la primera de Pedro 2, 9, 10. Pero vosotros sois linaje escogido, sacerdocio real. ¿Y cuántos no leímos este pasaje en las denominaciones, ¿no? Nosotros somos linaje escogido, real sacerdocio, para que proclaméis las proezas del que os llamó de las tinieblas. ¿Quién andaba en tinieblas, familia? ¿Quién andaba en tinieblas? Nosotros. En las merititas tinieblas, ¿sí o no? Y nos trajo su luz admirable, los que en un tiempo no eran pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, lo que no habéis alcanzado misericordia, pero que ahora habéis alcanzado misericordia. ¿Qué es lo que nos hace aptos de podernos llamar nación santa? ¿Qué es? El sacerdocio. La obediencia. La obediencia. Así es. Así es, la obediencia a través de Yeshua, claro, porque Él es el camino. Así es, los 2 testigos, recuerden. Así es, la obediencia. Y va a volver a suceder en Apocalipsis. Dice Apocalipsis 1, 5, 6, dice, y de Yeshua, el Mesías, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos ama y nos libertó de nuestros pecados con su sangre, y Él nos hizo un reino sacerdotal para su Elohim, su Dios y Padre, quien es Padre de todos nosotros. A Él sea la gloria y la soberanía por los siglos de los siglos. Amén. Ese es el plan del Padre.
Y vamos a poder ver que los que lleguen a las bodas del Cordero van a ser el pueblo en santidad, que perseveró hasta el final en obediencia. ¿Cuál es el pacto vigente? Es el mismo, solamente que ahora en vez de ofrendas de animalitos, ahora reconocemos esa redención a través de Yeshua, que él hizo un sacrificio único y perfecto, redimiendo a su novia. En Hechos 9, 15, 16 dice, por tanto, él es mediador de un pacto renovado, de hecho es lo correcto, para que habiendo ocurrido una muerte para la remisión de las transgresiones cometidas durante el primer pacto, o sea, las transgresiones a la Torá, los que han sido llamados reciban la promesa de la herencia eterna, porque donde hay pacto es necesario que intervenga la muerte del destinado al sacrificio, que en este caso fue Yeshua. Amén. Entonces eso quiere decir que la obediencia a los mandamientos sigue vigente, solamente que ahora el pacto renovado, confirmado, es que es a través de Yeshua, nuestro Mesías, Salvador. ¿Ok? El compromiso es incorruptible, al menos de parte del Señor. Dice, y todo lo que acabamos de leer, todos dijeron de una, haremos como Adonai ha hablado, y Moisés le refirió esto a Yahweh. Y Adonai dijo a Moisés, he aquí yo vengo a ti en el espesor de la nube, para que el pueblo oiga cuando yo hable contigo, y también crean en ti siempre. Y Moisés declaró a Adonai las palabras del pueblo. Entonces Adonai dijo a Moisés, ve al pueblo y santifícalos, hoy y mañana, y laven sus vestidos. ¿A qué se refiere, hermanitos? Ya que hemos estudiado un poco más de santificarse y lavar los vestidos, ¿qué es? Yeshua. La tevilá. La tevilá. Así es. De hecho, vamos a ver que en realidad no hubo teshuvá. Y vamos a ver de eso en la Haftarah, porque ya me están haciendo señas de no spoiler. Porque se limpiaron y se presentaron, pero su corazón estaba lejos. Ya no me ve, mira, Angelito me estaba echando miradas de pistola. Entonces, dice, así estén preparados para el tercer día, porque al tercer día Yahweh descenderá sobre el monte Sinaí ante los ojos de todo el pueblo. Entonces, el punto del compromiso incorruptible es que Adonai no puede ser burlado. No podemos decirle hoy, sí, haremos todo lo que tú nos digas, y mañana después ya mejor, pues, ya vuelvo a los vicios, vuelvo a las mentiras, vuelvo a, en lo que me encuentro, dejo de guardar Shabbat, en lo que busco mi identidad, hago lo que quiero. No. Dice en Hechos 10, 26, 31, porque si continuamos pecando voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ¿y cuál es la verdad? La Torá. La palabra Yeshua, la Torá. Amén. Así es. Ya no queda más sacrificio por el pecado. Acá nos acabamos de leer en la lámina anterior que Yeshua nos ha redimido de los pecados, de las transgresiones a la Torá antes de haber conocido la verdad. Después de que Él nos llama a la santidad, claro, hay cosas que desconocemos, pero ese es otro tema. Ya no podemos voluntariamente, acá dice, seguir pecando. Entonces dice, ya no queda más sacrificio por el pecado, sino una horrenda expectación de juicio y ardor del fuego que va a consumir a los adversarios. El que viola la ley de Moisés, que no es de Moisés, no de su propiedad, sino se está refiriendo a la Torá, por el testimonio de 2 o 3 testigos, muere irremisiblemente. ¿Cuánto peor castigo pensáis que merecerá el que pisoteó al Hijo de Elohim y tuvo por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado y ultrajó al Espíritu de gracia? Como ¿por qué pensamos que entre que me encuentro, entre que lo que busco, que es lo que de verdad soy, me voy a poner a transgredir la Torá? Él no puede ser burlado. Si así lo hemos pensado, estamos equivocados. No puede ser burlado. No es de doble ánimo como nosotros. Dice, pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo pagaré, y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Amados, si esto no nos espanta, pues que nos espante hoy, que nos llene de temor el corazón, para cuando andamos pensando que no, que mi proceso, no, ok, sí, en el desierto hay procesos, pero eso no nos da permiso de pecar, no nos da, de transgredir la Torá.
Continuamos. Dice estar preparados. Y marcará el límite alrededor del pueblo diciendo, guardaos vosotros de subir al monte o de tocar sus estribaciones, o sea, no pueden tocar. Acá lo podemos leer. Y comenzará a sonar el shofar. Y luego dice, Moisés bajó del monte hacia el pueblo y santificó al pueblo y ellos lavaron sus vestidos. Y luego dijo al pueblo, estén preparados, porque al tercer día, para el tercer día no se acerquen a mujeres, de ser mengua en su carne. Al tercer día, siendo de mañana, aconteció que hubo truenos y relámpagos y una nube muy espesa sobre el monte y un fuerte sonido del shofar, y todo el pueblo que estaba en el campamento se estremeció. Y Moisés sacó al pueblo del campamento al encuentro con Elohim y se ubicaron en la parte baja del monte, y todo el monte Sinaí humeaba, porque Yahweh había descendido sobre él en el fuego y su humo subía como el humo de un horno y todo el monte se estremecía en gran manera y el sonido del shofar se hacía cada vez más fuerte y Moisés hablaba y Elohim le respondía con trueno. ¿No les parece impactante, hermanos? ¿Se imaginan? Amén. El trueno es la voz del Padre. En Job 36, 32, 33 dice, esconde el relámpago en su palma y lo lanza certero hacia su blanco. El trueno anuncia su presencia y su ira provoca tormenta. Me acuerdo que una vez una hermanita en la congregación cristiana me contó, en una noche de truenos, hubo una noche de muchos truenos aquí en Quintana Roo. Me dijo, ay, no, yo me espanté y en cuanto desperté caí de rodillas porque dije, no, ya viene. Y yo me acuerdo que me burlé en mi mente, dije, ay, me acordé de eso. Y dije, ay, perdóname, Abba, porque es conocer la escritura, ¿verdad? Es lo que nos causa el temor. Pues yo nunca había escuchado eso. El trueno anuncia su presencia, qué miedo. Y en Hechos 2, 18, 22 dice, ¿por qué no os habéis acercado a un monte palpable que ardía en fuego, y a oscuridad y tinieblas, y al torbellino y al sonido del shofar, y a la voz que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no se les hablara más? Ojo aquí, porque no soportaban lo que se ordenaba. Ahora aquí hay una pregunta, amados. ¿Se estaban ordenando cosas horribles? No. Para nada. ¿Por qué No. creen ustedes que el pueblo no soportaba lo que se ordenaba? Porque estaban en desobediencia y tenían miedo que en ese momento que el Eterno, o sea, Yud-Heh-Vah-Heh, les diera las ordenanzas. Él conoce nuestros pensamientos Y y por de la dientes dureza para de afuera, corazón. ajá. Exactamente, hermanito, la dureza de nuestro corazón. Por eso, ahora sí, como dicen acá en México, aventaron al más valiente enfrente para que él reciba, para que Así es. él intervenga. Oye, Amada, Así es, porque los habían sacado de Egipto, pero Egipto todavía no salía de ellos, por eso es sentían. correcto. Es correcto, porque no estaba hablando misterios inentendibles. Yo creo, las 10 primeras palabras son en orden y simples. ¿Qué sucedía? Que no había teshuvá. Habían blanqueado sus vestidos, se habían santificado, se habían hecho su tevilá. Y lo podemos ver hoy en día también esto, ¿no? Hay personas que, dice Lorena, no, nada más fue un baño, no hizo tevilá. Porque la tevilá es arrepentimiento. Y no estaba listo y el Padre permitió que hubiera este mediador entre él y los hombres. Apunte profético a Yeshua, Moisés fue el mediador, pero ¿lo pasó por alto? No, lo vamos a ver más adelante. Entonces ahora vamos a ver el decálogo, la ketubá de bodas. Dice 1, y habló Elohim todas estas palabras diciendo, yo soy Yahweh tu Elohim que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre, de casa de esclavos. Entonces la palabra es dabar, que es acta, acuerdo, precepto, mandamiento, decreto, dependencia. Lo que se entregó allá fue una ketubá de bodas. Y lo vamos a estudiar un poquito más adelante. Dice en el Salmo 93:5, tus instrucciones son muy seguras, la santidad es propia de tu casa, oh Adonai, por los siglos y para siempre. Entonces esta es instrucciones para poder llegar a la santidad. ¿Cómo nos podemos santificar? Guardando mandamientos.
Eso es lo que nos santifica, guardar mandamientos, ¿ok? En Efesios 5, 25, 27 dice, los esposos, amad a las esposas, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla. ¿Cómo? ¿Cómo quedamos que se logra la santidad? Guardando mandamientos, habiendo purificado en el lavamiento del agua por la palabra. ¿Qué es lo que nos lava? La palabra. A fin de presentar a la iglesia para sí mismo, gloriosa, sin que tenga mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que sea santa y sin mancha. Lo vuelvo a repetir, santa y sin mancha. ¿Qué es lo que nos lava y nos santifica? La palabra, la palabra, la palabra, la palabra. En Apocalipsis 19:7 dice, alegrémonos y regocijémonos, démosle gloria porque las bodas del Cordero han llegado y su esposa se ha preparado. ¿Cómo se preparó? Santificándose, purificándose en el lavamiento de la palabra. Y se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, lo que se le concedió a la novia, porque el lino fino son las acciones justas de los santos. ¿Y qué es lo que nos hace justos? Tu palabra. Su palabra. Acá no dice, la novia llegó al desposorio experta en otras doctrinas, ¿o sí? Acá no dice que la novia llegó santificada y maestra de otras religiones, ¿o sí? No. No. Fíjense bien cuál es la novia que aspira a llegar al desposorio. Una que se santificó, se lavó en la palabra y que no tiene mancha ni arruga. Y estas son las acciones de los santos, el lino blanco. Entonces, cuando dijimos, sí acepto, sí aceptamos, cuando hemos dicho eso, es que estamos aceptando la ketubá, el acuerdo prenupcial. No soy experta, esto lo saqué de varios estudios de acá de Arca de Salvación, porque hay muchos términos en hebreo y otros términos judíos que desconozco, pero este es el resumen. Primero el padre escoge a la novia, esto lo vemos en Génesis cuando dice, ¿no? Yo soy Yahweh el que te sacó de la casa de servidumbre. Y luego podemos ver acá en Juan 15, 16, que dice, no me elegiste vosotros a mí, sino que yo os elegí a ustedes. El padre escoge a la novia, ¿ok? Luego hay un compromiso, que es la ketubá, que es, lo vemos en Éxodo 20, lo estamos viendo, que es la Torá. Luego viene un regalo a la novia, que este es, o sea, hay varios pasajes, pero en resumen, es a ver, ¿quién se lo sabe? El espíritu de santidad, amén. La dote paga por la novia, eso lo vemos en Hechos 20, y se aparta para él, dice Corintios 6, ustedes ya no se pertenecen, le pertenecen al novio. Y luego el novio anuncia su regreso, esto lo vemos en Primera de Tesalonicenses, y eso sí se los quiero leer, Primera de Tesalonicenses. Por eso Yeshua se refería a la iglesia como la novia, aún no se escribía Apocalipsis, pero ahora lo podemos comprender mejor. Dice 16-17, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y luego viene la mikveo, que es la tevilá, que es la purificación justo antes. Y ya luego vienen las bodas del Cordero, que esa también la vamos a leer. Apocalipsis, las bodas del Cordero, 19. A mí me goza las bodas del... Alegrémonos y regocijémonos y démosle gloria, porque las bodas del Cordero... ¿Ah? Aleluya, digo. Aleluya. Las bodas del Cordero han llegado y su esposa se ha preparado. Entonces acá podemos ver también el plan de salvación del Padre traducido en un lenguaje de bodas. ¿Quién nos puede decir qué fiesta está relacionada con la purificación de la novia? Yom Kippur. Exactamente, Yom Kippur. Saben que incluso, esto es una práctica que hoy en día hacen los judíos, pero que es un rasgo de la boda hebrea, que de la mikvé y del atavío de la novia, incluso la cargan a la jupá para que ni siquiera se manche los pies con el piso. La cargan hasta la jupá y ahí la bajan para el novio.
con el vestido perfectamente lleno de blanco y sin arruga y sin mancha para el novio, a la jupa. Así es, el de la purificación, el de la expiación, el del lavamiento es Yom Kippur. ¿Y qué fiesta anuncia el regreso del novio? Trompetas. Trompetas. Yom Teruah. Yom Teruah, es una belleza. ¿Y qué fiesta conmemora la entrega del Ruach HaKodesh y la entrega del contrato matrimonial? Shavuot. Sukkot. Digo, perdón, Shavuot. ¿Y cuál representa las bodas del Cordero? Sukkot. Sí. Tabernáculos. Ahora yo les pregunto, ¿es importante presentarse a costa de que el jefe no nos deje, a costa de que tengo que cambiar de trabajo, a costa de vender mi pantalla para poderme hacer mi circuncisión? No sé, ¿vale la pena presentarse a las citas? Sí. Amén. Amén. Completamente. Y me faltaron más, ya después, ya hoy en la mañana encontré el PDF de Lore, hay más, el regalo, los testigos que son los amigos del novio y los amigos de la novia en esta boda hebrea, hay más elementos, pero bueno, en resumen es esta. Hay otra parte donde dice que la novia jamás busca al novio, el novio busca a la novia en desposorio, bien hermoso. Otra cosa importante de mencionar es que el novio prepara la cámara nupcial donde el padre vuelve al padre y el padre del novio es el que determina el momento en el que el novio regresa a buscar a la novia. Esto es magistral, es hermoso. Y no es que ellos vayan y se vayan a otro lado, no, la novia venía donde el novio, por eso es ensuegrarse. Wow, bien diferente a la cultura occidental. Otra cosa digna de mencionarse, el amor surgía de la convivencia, no del noviazgo. Qué raro es eso, ¿verdad? Para nosotros que crecimos de este lado del mundo, así como que te vas a casar con un desconocido. Y me acuerdo que platicando con Ángel me vio con cara de ¿qué? Imposible. Le digo, pues es que si ambos son siervos y están en obediencia, no hay que pueda fallar. ¿Qué podría fallar? Nada. Bien, signos de infidelidad. Lo primero y lo único que requerimos entender es que nuestro Dios es Dios celoso, muy celoso. El único que voy a leer completo es el primero. Éxodo 34, 11 y 17. Dice, observa lo que yo te ordeno hoy. Bueno, ya dijimos sí. Aceptamos, ¿verdad? Dice, he aquí, estoy expulsando delante de ti al amorreo, al cananeo, al eteo, al fereceo, al heveo y al jebuseo. Es decir, otras naciones, otras religiones, otras culturas, otros dioses. Ajá. Guárdate de no establecer pacto con los moradores de la tierra donde vas a entrar para que no sean ellos un lazo en medio de ti. Antes bien, derribaréis sus altares, o sea, derribaréis sus argumentos. Quebraréis sus estelas y talaréis sus aceras, porque no te postrarás ante ningún otro Dios, pues Yud-Het-Vav-Hei, Yahweh, cuyo nombre es celoso, Dios celoso, 2 veces. Luego dice en Deuteronomio, porque Yahweh, tu Elohim, es fuego consumidor y él es celoso, celoso. Y luego en Deuteronomio 32 dice que no menospreciemos la roca de nuestra salvación y que no lo provoquemos a ira con extraños, porque es celoso. Y luego dice en Deuteronomio 6:15 otra vez, dice, el Dios que habita en medio de ti es celoso, no lo tentaréis. Y luego dice en Josué que Adonai es santo y es, ¿qué dice otra vez? Celoso. Y no cargará con vuestras transgresiones y con vuestros pecados cuando ya es abandonado para servir a otros dioses extraños. Ahora yo les pregunto, ¿les gustaría
que tu próximo esposo, tu próxima esposa esté primero, o ya cuando te dijo que sí, esté averiguando qué hay en otros contratos matrimoniales o qué le ofrecen otros dioses? ¿Ustedes creen que eso le agrada al Padre? No. 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 Y esto, amados, lo voy a decir bien contundentemente. Si alguno de ustedes o alguien que esté escuchando o viendo esta clase en algún momento decides coquetear con otras religiones, con otras filosofías, con otras lecturas, atente a las consecuencias, porque es más fácil huir del pecado que resistirle, y el conocimiento envanece. Nuestro Dios es celoso, nuestro novio es celoso. Imagínate que tú ya te vas a casar, pero primero estás viendo, a ver, no, espérame, sí, pero déjame ver, lo que pasa es que quiero ver qué él qué dice, a ver él cómo me habla, a ver él qué me ofrece, a ver él qué... No. Otras doctrinas, otros textos, otras religiones, otras fuentes. Cuidado. No lo provoques a celos con extraños. Dice Josué 1:8-9, no se aparte de tu boca este libro de la ley, de día y de noche meditarás en él para que cuides de hacer conforme a todo aquello que está en él escrito, porque entonces harás éxito, tendrás éxito en todo lo que hagas. Aquí esto ya es decisión de cada quien. Bien. ¿Cómo identificar que estamos siendo infieles? Fíjense, yo les platicaba hoy con Elba, ¿no? Lo primero es que Adonai nos rescata, nos revela. ¿Quién aquí ahora entiende lo que antes ni entendía? Y no, ay, no, Amén, amén, amén. Amén. yo mejor leo un salmo, esos están tranquilitos, ¿no? Mejor pongo ahorita una plática en YouTube y ya, ¿no? Porque no entendíamos, ¿no? Entonces él nos llama. En Efesios 2 dice que andábamos muertos en nuestros delitos. En Juan 20:27 dice que mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Entonces, si tú escuchaste y comprendiste y pudiste alcanzar a ver que la verdad se encuentra en la Torá y que Yeshua es tu Salvador, tu Señor y tu Mesías, ya escuchaste la voz del pastor. Pero después de eso, y lo acabamos de ver, dice, te saqué al desierto para ver si de veras ibas a guardar mi precepto y a preservar mi pacto. Entonces van a venir pruebas. ¿Y cuáles son las pruebas? Las dudas, las recaídas. ¿Cuántos de aquí recaímos en pecados que traíamos del mundo? Todos. Las emociones, la falta, como leímos hace un momento, de dominio propio. Entonces, dice en Éxodo que si en verdad escuchas mi voz y guardas mi pacto, vas a entrar al desierto y te vas a someter al pacto. Lo acabamos de leer. Te vas a purificar a través de mis preceptos y te vas a santificar a través de la obediencia en mi palabra. ¿En dónde dice, amados? ¿En dónde dice? Y vas a investigar otras filosofías coquetas y ya luego te vas a volver al redil. ¿En algún momento dice eso? No, para nada. Para nada. Dice en Oseas 12:14, y en el desierto hablaré a tu corazón. Hay unas traducciones que dicen, te volverás a enamorar de mí. Porque el desierto es eso. Y cuando llegamos al desierto, queremos empezar a ser sabios en nuestra propia opinión. Y el yo primero, no, es que yo siempre he sido así, es que yo pienso, es que yo creo, es que yo. Y lo primero que tenemos que hacer es menguar. Y eso duele hasta el tuétano. Y aquí es en donde nos perdemos, dice en Isaías 59:2. Aquí esto va dirigido a los que andamos coqueteando con otros novios. Dice, son vuestras transgresiones las que se interponen entre vosotros y vuestro Dios. Son vuestros pecados los que hacen que Él oculte su rostro e impide que nos oiga. Hablaba hoy con Elba y también con varias hermanas. Elba con Lupita, ¿no? ¿Cuál es el rasgo? ¿Cuál es el rasgo de todas las personas
que hasta el momento hemos visto, yo en estos 4 años, que abandonan a Yeshua? ¿Cuál es el rasgo, el común denominador? Lo que usted acaba de decir, estar buscando otras doctrinas. Así es. Es Y no Se sienten más sabios. Así es. llenarnos de conocimiento, estar leyendo libros que no, si antes lo hacíamos, pero ya sabemos que no La debemos situación. no seguirlo haciendo para que no nos lleve a caer en perdernos. Así es, en estar, les decía hace un momento, es más fácil huir que resistir. Ahora, nota, nos pasa a todos, esto no lo estamos poniendo en juicio, nos pasa a todos. ¿Cuántos aquí, yo cuando recién empecé a congregarme con Arca de Salvación, seguía yo a una persona en TikTok y le daba yo amén y daba unas prédicas bien bonitas y le daba yo amén y los Shabbat me conectaba y un día que voy poniendo atención, no creen en Yeshua. Y dije, es que es tanta mi hambre que ando buscando por todos lados. Entonces, si tú tienes un banquete enfrente y vienes muerto de hambre, te tienes que fijar si es puerco, ¿cierto? No por ser comida la vas a comer como va. Dicen en la primera de Juan 1:8-10 que todos pecamos, y el que diga que no peca hace a Adonai mentiroso, porque Adonai dice que no hubo uno perfecto en esta tierra más que Yeshua, claro. Entonces, esto no es un juicio, es una advertencia. Ahora, ¿qué hacemos cuando ya caímos en este asunto de que andamos como por todos lados? Teshuvá. Y para tener teshuvá, me decía Oyelva, se requiere humildad. Y sí es cierto. Dice Proverbios 3:7-8. No seas sabio en tu propia opinión. Es que yo opino que mejor busco primeramente en fuentes históricas. No seas sabio en tu propia opinión. Es que yo opino que no seas sabio en tu propia opinión. Apártate del mal, dice la palabra, porque será medicina a tu ombligo y tuétano a tus huesos. En lo que sea que traigas, dudas, recaídas, emociones, prueba, batalla, tribulación, no vas a afirmarte buscando en otros lados. Lo único que te va a afirmar en el Dios de Israel y en el único Redentor, quien es Yeshua HaMashiach, que es un ejad con el Eterno, es la palabra. Si alguno cree, piensa, supone o presiente con el corazón que va a poder afirmarse buscando en otras fuentes, se equivoca. Dice la palabra, y lo que requerimos hacer, afirmarnos. Dice Proverbios, no te desvíes ni a izquierda ni a derecha. Porque ahí cuando pecamos, hay un versículo que se me olvidó ponerlo acá, dice que el pecado nos aleja de Dios. Cuando nos alejamos de Dios, nos alejamos de la fuente y entonces empezamos a ser sabios en nuestra propia opinión. Y lo que vemos después es un judío no ágido en redes sociales. Dice Job 23:11-12, mis pies han permanecido en sus huellas, me mantengo en su camino sin volverme a un lado, no me retraigo del mandamiento de sus labios, atesoro sus palabras más que la comida diaria. Job, el más azotado siervo en toda la Biblia después del Mesías. No hay otra cosa que nos pueda afirmar en nuestra fe y en nuestra identidad que la Torá, amados. Y Yeshua lo confirma todo. Bien, vamos a los mandamientos. Los primeros 5 son para la relación vertical entre Adonai y el hombre. Y dice, yo soy Yahweh, tu Elohim, que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de esclavos. Lo anoté porque es una palabra difícil. Ese es un mandamiento prescriptivo, no normativo. Es decir, el primer mandamiento indica que lo primero que tienes que hacer es creer en él. ¡Ah! Es una belleza. Y no tendrás otros dioses delante de mí, no te harás estatua ni imagen semejante, lo que está arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, ni en las aguas de debajo de la tierra. Y esto aplica claramente para todos los que venimos de la dispersión. No te postrarás ante ellos ni los servirás. ¿Por qué? Porque yo soy Yahweh tu Elohim, Dios celoso, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos hasta la 3ª y 4ª generación de los que lo aborrecen, pero hace misericordia a millares de los que lo aman y guardan sus mandamientos. No tomaréis el nombre de Yahweh tu Elohim en vano, porque Yahweh no tendrá por inocente al que tome su nombre en vano.
Acuérdate, porque sabría que lo olvidamos, dirían mi hermanito Roberto, y así es. Acuérdate, porque aparte viene en la parte de nuestras maldiciones, olvidarás mis días de reposo. Acuérdate del día del Shabbat para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu labor, pero el séptimo día es Shabbat para Yahweh tu Elohim. No harás labor alguna, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu animal, ni tu extranjero que está dentro de tus ciudades. Porque en 6 días hizo Yahweh los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que están en ellos, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Yahweh ha bendecido el día del Shabbat y lo ha santificado. El siguiente, honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Yahweh tu Elohim te da. Punto. No, que descansamos en Jesús, porque no. Es uno de los 10 mandamientos. El Shabbat se guarda. Fin de la conversación, diría mi abuelita. Y fin de la conversación. Los siguientes 5 son entre el hombre y su prójimo, para una relación horizontal. No asesinarás, no adulterarás, no robarás, no dirás mentiras y no codiciarás la casa de tu prójimo, ni su mujer, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna. Es decir, no codiciarás, no tendrás envidia, ¿ok? Esos son en cuanto a los 10 mandamientos. Ahorita vamos a ver su correlación. Ahora vamos antes de pasar para allá, a estudiar la reacción del pueblo brevemente. Dice: y todo el pueblo contemplaba los truenos y los relámpagos y el sonido del shofar y el monte que humeaba, y viéndolo el pueblo se estremecieron y se mantuvieron lejos. Y dijo Moisés: habla tú con nosotros y escucharemos, pero que no hable Elohim con nosotros, no sea que muramos. Y dijo Moisés al pueblo: no temáis, pues para probaros ha venido Elohim, a fin de que el temor a él esté entre vosotros, de modo que no pequéis. Y el pueblo se mantuvo al pie lejos mientras Moisés se acercaba a la densa nube allí donde estaba Elohim. Luego dice, acá les quiero traer estos 2 pasajes porque nos van a hablar más de esto en la Haftará. Hechos 2:18. Rogaron que no se les hablara más porque no lo soportaban. Y luego en Éxodo 32:9 dice, dijo además Yahweh a Moisés, eso lo vamos a ver después cuando ya comenten el pecado del becerro de oro, dice, yo he observado este pueblo. Luego entonces, quiere decir que todos los exhortos, que todas las correcciones, que todas las desobediencias y todas nuestras transgresiones, Él las observa, ¿verdad? ¿O le podemos tener algo oculto? No. Y he aquí es pueblo de dura cerviz. Deja ahora que se encienda mi ira contra ellos y los consumiré y haré de ti una nación grande. Pero Moisés suplicó en presencia de Yahweh su Elohim y dijo, oh Yahweh, ¿por qué se ha de encender tu ira contra tu pueblo al cual sacaste de la tierra de Egipto con gran poder y con mano fuerte? Y luego le dice, ¿no? ¿Qué dirán en Egipto que los sacaste para venirlos a matar al desierto? Pero acá mi punto es que dice, yo he observado a este pueblo. Y este acto de no quererse acercar, él lo observó y no le agradó. Vamos a continuar. Ya vamos a terminar. Su relación entre los primeros 5 y los segundos 5 es, yo soy Yahweh tu Elohim, es el primer mandamiento y es prescriptivo, no normativo. Se conecta con no asesinarás. No es no matarás, es no asesinar. ¿Por qué? Porque por excelencia y soberanía, Él es el creador y dueño de toda la vida. Y es grave. Ahora podemos también entender por qué el aborto y el homicidio es lo mismo. Segundo, no tendrás otros dioses delante de mí, ni te hagas imágenes ni los adores. Es no adulterarás, porque eso es adulterio, es infidelidad para con Él. No tomarás el nombre de Yah en vano, eso es no declararás, no robarás. ¿Por qué? Porque es lo mismo. Hablar y ponerlo por aval es robarle la honra. No se la podemos robar, por eso es pecado, por eso está muy mal. Luego, el Shabbat, acuérdate del Shabbat y guárdalo, eso es no dar falso testimonio. ¿Por qué? Porque el Shabbat es un testimonio de nuestra fe y no guardarlo nos hace mentirosos. Decir que creemos en Adonai y no guardar el Shabbat nos hace mentirosos. Y honrar a tu padre y a tu madre con no codiciarás, porque tiene que ver con los bienes y tiene que ver con
con la envidia, tiene que ver con la avaricia, tiene que ver con la avaricia. Ese es como se correlacionan así de manera muy rápida. Hay más estudios al respecto. Bien, vamos a ver que Yeshua lo confirmó todo. Ojo aquí, esto es muy interesante. Dice en Mateo 22:34, cuando los fariseos entonces oyeron que había hecho callar a los saduceos, se reunieron de común acuerdo y uno de ellos, experto en la ley, preguntó para tentarlo. Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Le dijo. Y le contestó. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Ese es el primer gran mandamiento. ¿A qué se está refiriendo, amados? Al Shema. Ajá. A los 5 primero. Así es. Sí es el Shema, pero se está aludiendo a esa relación con él, a los primeros 5 mandamientos. Y luego dice, el segundo es semejante a este, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos mandamientos penden toda la ley y los profetas. Se está refiriendo a los segundos 5. Y de una, Yeshua confirmó toda la Biblia, toda la ley y los profetas. Entonces, no dio un mandamiento nuevo de la nada, sino que confirmó los 10 mandamientos. Yeshua, ciertamente, como alguien dijo aquí, estaba citando la ley. Esto lo encontramos en Deuteronomio. Dice, oye Israel, Yahweh es tu Elohim, Yahweh no es, y amarás a Yahweh tu Elohim con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras las enseñarás. Él está citando la Torah. ¿Y qué es lo que quiere él? Antes que nada, obediencia. Dice en Mateo 12:33, y amarlo con todo el corazón y con todo el entendimiento y con toda la fuerza y amar al prójimo como a mí sí mismo, vale más que todos los holocaustos y sacrificios. Y Yeshua, viendo que había respondido sensatamente, le dijo, no estás lejos del reino de Dios. Y ya ninguno se atreve a preguntarle, ¿por qué? Muchas religiones, desacreditan la ley diciendo esto, que él lo que quiere es el amor, amarlo con todo el corazón, por encima de los holocaustos y los sacrificios. Pero nosotros podemos ver, gracias a las escrituras, que lo que se está refiriendo es que él lo que quiere es obediencia. ¿De qué nos serviría, ejemplo, de qué nos serviría orar y verme por fuera muy decente y hablar de la palabra y entregar holocaustos y sacrificios, que esto es tefilá y exaltar, si de una ya no amo a mi hermano, o ya lo critico, o ya lo estoy asesinando con la shonjará? A eso se refiere. Entonces, lo que requerimos es obediencia. Amén. Bien, ya vamos a terminar, amados. Hasta aquí, déjame parar la grabación. Hasta aquí termina la porción Yitro. Shabbat Shalom. Ok, entonces, ahora vamos a comenzar con la Haftarah Yitro, que es de Isaías 6:1 al 13. Ok. Isaías 6 en general trata del llamamiento de Isaías. Este personaje, este profeta, es uno de los más evidentes en cuanto a Yeshua, en cuanto a su apunte profético, y su ministerio fue muy complicado, pero también estuvo lleno de milagros, y empieza fuerte. Para un breve contexto rápido, digamos que en esa época acaba de morir el rey Usías, un rey de Israel, y bueno, para resumir un poco la situación social del pueblo en ese momento, pues había incertidumbre. Si de por sí actualmente hay incertidumbre cuando hay cambios de gobernantes y demás, se acaba de morir un rey, ¿no? Y pues había incertidumbre, había discordia entre el pueblo, las casas ya están muy separadas, y bueno, no vamos a profundizar mucho en ese contexto porque es casi otra clase, pero sí es importante que es un momento complicado en el cual Isaías va a ser llamado a su ministerio. Vamos a leer lo que es la Haftarah porque es un capítulo relativamente corto y después vamos a analizarlo en estos puntos. Ok, visión y llamamiento de Isaías. En el año de la muerte del rey Usías, yo vi a Yahweh sentado en un trono alto y exaltado, y el templo estaba lleno de su gloria.
Alrededor de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 de ellos volaban. Ellos clamaban gritando el uno al otro: Kadosh, 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 santo, santo, santo es Yahweh, es 3 veces santo. Yahweh Tsebaot, toda la tierra está llena de su gloria. Los dinteles de las puertas se estremecieron, y al sonido de su clamor, es decir, de su voz, la casa fue llena de humo. Entonces dije, ay de mí, porque estoy punzado en el corazón, por ser un hombre con labios inmundos, habitando en medio de un pueblo con labios inmundos. He visto con mis propios ojos al rey, Yahweh Tsebaot. Uno de los serafines voló hacia mí, teniendo en su mano un carbón encendido, el cual había tomado del altar con unas tenazas. Tocó mi boca con el carbón y dijo, he aquí, esto ha tocado tus labios, quitará tu iniquidad y expiará tu pecado. Entonces oí la voz de Yahweh diciendo, ¿a quién enviaré? ¿Quién irá a este pueblo? Yo respondí, estoy aquí, envíame aquí. Él dijo, ve y di a este pueblo, ustedes oirán, pero no entenderán. Ustedes ciertamente verán, pero no percibirán. Pues hace insensible el corazón de este pueblo grosero, y sus oídos sordos para oír, y sus ojos ellos han cerrado. Por si acaso vean sus ojos, y oigan sus oídos, y entiendan con sus corazones, y sean convertidos. Ellos puedan hacer teshuvá y ser sanados. Yo pregunté, Yahweh, ¿hasta cuándo? Él respondió, hasta que las ciudades sean desiertas por no ser habitadas, y sus casas por razón de no haber hombre, y la tierra totalmente desolada. Y después de esto el Elohim removerá los hombres lejos, y aquellos que sean dejados de la tierra serán multiplicados. Y aún quedará 1/10 parte del pueblo, y de nuevo será por botín, y como un árbol de pistacho o de roble, y como una bellota cuando cae de su cáscara. En nuestras traducciones dice, aún queda el tronco, así será el tronco, la simiente santa. Este capítulo, hay 2 versiones de la Haftará. Esta versión, la Sefardí, deja hasta este capítulo, pero digamos que el cómo se divide tiene mucho que ver con el mensaje. La otra se va a profundizar más en cuanto al tema de los reyes y de las 2 casas, así que bueno, vamos a analizar primero este capítulo. Vamos a regresar al principio de este capítulo con el trono de Elohim. Y cuando los serafines lo llamaron 3 veces santo, cuando anunciaron su presencia y Isaías se percató de en dónde estaba, el humo llenó la habitación. Vámonos a regresar a Éxodo 19:18, que es de la porción de hoy. Éxodo 19:18, aquí lo tengo. El monte Sinaí se envolvió en humo, porque Yahweh descendió sobre él en fuego. Su humo subió como humo de un horno, y toda la montaña se estremeció violentamente. Que acabamos de leer también en la Haftará, que los dinteles y que toda esa habitación en la que estaba se sacudió. Que estamos diciendo que la presencia de Elohim estaba presente en este momento en casi un estado casi visible. ¿Por qué? Porque se cubrió de humo para no matarnos, ¿verdad? También a Isaías, pues para preservar su vida, porque le iba a hablar. Lo siguiente que vamos a ver es, número 1, que Isaías, en cuanto se percata de que está en presencia de Elohim, ¿qué es lo primero que hace? Lejos de asustarse, lejos de correr. Bueno, a lo mejor estaba asustado, probablemente estaba asustado, pero lo primero que hace es reconocer que está en presencia de Adonai y que él es un pecador, que en sus labios hay inmundicia y que viene de un pueblo inmundo. ¿Qué está haciendo ahí? Está reconociendo su pecado, está confesando su pecado. Purificación del carbón encendido. Efesios 4:29 al 31. Si alguien me gana, es bienvenido a leer. Efesios 4:29. Ok. No sé si había alguien más buscando, pero le gané. Que ninguna palabra corrupta salga de sus bocas, sino la que sea buena para edificar según la necesidad, palabras que beneficien a aquellos que las oyen. No causen aflicción al Roja Kodesh de Yahweh, pues están sellados como su propiedad hasta el día de la redención final.
Ok, esta purificación específicamente en los labios tiene mucho que ver con pues, el propio ministerio de Isaías. Isaías fue un hombre que predicó al pueblo, a la casa de Judá y a Israel, antes de que fuera destruida. Todo su ministerio se basó en anunciar, pues, número uno, el juicio de Adonai, pero también en anunciar la redención, es decir, estuvo anunciando a Yeshua durante todo su ministerio. Todo el libro de Isaías es un ciclo. El pueblo ha caído en pecado, va a pasar por juicio, va a ser destruido, pero yo restauraré. Vamos a leer más adelante sobre esa restauración. Entonces, ¿cuál es el punto? Que todo eso iba a ser anunciado por su boca. Y obviamente el siervo que iba a escoger para esta tarea no podía tener labios inmundos. ¿Y qué es lo primero que dijo Isaías cuando estuvo en presencia? Tengo labios inmundos y vengo de un pueblo que tiene labios inmundos. Que ha dicho, que ha hecho mentira. Entonces, ¿qué es lo primero que hizo? Después de que confesó que hay inmundicia en él, lo purificó. Y es lo mismo que vimos en la porción de hoy con el pueblo, al menos en un aspecto físico, porque va a haber diferencias importantes más adelante. Y es que mandó el Eterno, mandó a que el pueblo fuera a purificar, o lavaron sus vestiduras, se abstuvieron de placeres carnales, se bañaron ellos mismos y ya, fueron al monte Sinaí. Y más adelante veremos eso. Pero ¿cuál es el punto? Que primero pues hay una purificación, y la purificación viene del Eterno. No viene de que seamos justos, no viene de que tengamos grandes habilidades, conocimiento o demás cosas. El punto siempre fue que Él va a purificar, porque Él es el que escoge. Y bueno, es como un pequeño recordatorio de quién tiene el poder. Y bueno, me gusta mucho esa imagen porque está pues ahí, humilde Isaías. Vamos a 1 de Juan 1:9. Primera de Juan 1:9. Ok. Si reconocemos nuestros pecados, entonces, puesto que Él es digno de ser confiado y es justo, Él nos perdonará y nos purificará de toda maldad. ¿Qué es lo que acaba de hacer Isaías en este pequeño fragmento que hemos leído? Reconoció su pecado. Se postró en temor, claro que sí, pero también en humildad, pues. Y esta es la principal diferencia que vamos a encontrar con el propio pueblo, que somos nosotros. En resumen, que es que el pueblo, cuando escuchó la voz de trueno de Elohim, la voz como de shofar, tuvo miedo y retrocedió. Le dijo a Moshe, ve tú, a mí no, yo no quiero. No soportaban lo que se hablaba. Y el pueblo tuvo este temor. Y vemos que si bien a lo mejor podemos llegar a comprender que tuvieron este temor, pero también podemos ver que esto era una prueba y que era una prueba que podía ser superada. Éxodo 19, 10 al 15. Éxodo 19, 10. Ok. Así que Yahweh dijo a Moshe, ve al pueblo hoy y mañana apartaos para mí, haciendo que ellos laven sus ropas y se preparen para el tercer día, porque en el tercer día Yahweh descenderá en el monte Sinaí delante de los ojos de todo el pueblo. Pondrás límites para el pueblo todo de alrededor y dirás, tengan cuidado de no ir a la montaña ni aún tocar su base. Cualquiera que toque la montaña y desierto será puesto a muerte. Ninguna mano la tocará, porque él tiene que ser apedreado o matado con flechas. Ni animal ni humano le será permitido vivir. Cuando las voces y el shofar suenen y las nubes se aparten de la montaña, ellos pueden subir a la montaña. Moshe descendió de la montaña al pueblo y apartó al pueblo para Elohim, y ellos lavaron sus ropas. Es lo que acabamos de comentar. Él dijo al pueblo, prepárense para el tercer día, no se acerquen a mujer. Continuó la purificación. En la mañana del tercer día hubo truenos, relámpagos y una nube espesa sobre la montaña. Entonces un shofar sonó tan altamente que toda la gente en el campamento tembló. Es decir, exactamente la misma situación, solo que obviamente a escala de a un solo hombre y a escala de a todo el pueblo de Israel. Moshe sacó al pueblo fuera del campamento. Ellos se pararon cerca de la base de la montaña. El monte Sinaí se envolvió en humo porque Yahweh descendió sobre él en fuego.
Su humo subió como humo de un horno y toda la montaña se estremeció. Ok, vamos a... Ok, entonces vemos que este proceso de purificación es similar entre el pueblo y entre Isaías. Y... Ay, dame un segundo. Que creo que se copió la cita. Aquí está, a ver. ¿Te llegó? Ok, continuamos. Disculpen, se me perdió la cita. Vámonos al capítulo siguiente, que es el capítulo 20, después de que dan los mandamientos, al 18. Todo el pueblo sintió los truenos, los relámpagos, el sonido del shofar y la montaña humeando. Cuando el pueblo lo vio, ellos temblaron, parados a la distancia. Ellos dijeron a Moshe: tú, habla con nosotros y nosotros escucharemos, pero no dejes que Elohim hable con nosotros o moriremos. Moshe respondió al pueblo: no tengan temor, porque Elohim solamente ha venido para probarlos y hacer que le teman a él, para que no cometan pecados. Así que el pueblo se paró a la distancia, pero Moshe se acercó a la oscuridad densa donde estaba Elohim. Ok, si acabamos de leer que primero dijo, sí, van a poner un límite, no van a poder pasar ni animal ni hombre porque de cierto morirán, pero después dijo, cuando se retire la nube van a poder acercarse y van a poder escuchar. Pero después de escuchar la voz de Elohim, el pueblo ya no se quiso acercar, aun cuando después se los iban a permitir. ¿Y qué les dijo Moisés? Que eso era una prueba y pues básicamente que no la pasaron, que no se acercaron cuando sí tenían que acercarse. Entonces, este periodo de esta purificación, si bien es parte del proceso, no la garantiza a menos que haya una confesión, que haya una teshuvá de pecados. Isaías en la Haftará sí hace una confesión de pecados, pero el pueblo no la hace. ¿Cómo se refleja esto? Que pues Isaías acepta la purificación y acepta el llamado a las naciones. Cuando pregunta que quién irá a hablarle a mi pueblo, él responde: heme aquí. Pero cuando fue el llamado del pueblo de Israel, ellos le dijeron a Moshe que intercediera por ellos. Y es también porque es una punta a Yeshua, y sí, pero también está demostrando que el pueblo no estaba listo para esa cercanía con el Padre, por no haber confesado sus pecados, no haberlos aceptado. Ok, la naturaleza del llamado de Isaías, esto también es potente, porque básicamente le está diciendo que va a ir a predicar el mensaje a sus hermanos, pero sus hermanos no le van a escuchar. Que no van a entender, que no van a mirar, pero no van a observar, o sea, no van a comprender lo que van a ver, al menos no todavía. Y bueno, regresando un poco al contexto, el rey que acaba de fallecer al inicio del capítulo es de la casa de Israel, así que esa destrucción que está profetizada técnicamente ya ha ocurrido, al menos si lo vemos en ciclos, ya ha ocurrido un par de veces, esa desolación, esa tierra desierta y esa simiente santa que vamos a ver al final de este segmento. ¿Quién es la simiente santa? Ok. Isaías 9, 6 al 7. Este es un fragmento de la otra versión de la Haftará, pero me parece muy importante porque pues habla de Mashiach, ¿verdad? Entonces nunca sobra hablar del Mashiach. Isaías 9, 6 al 7. Okay, porque un niño nos es nacido, un hijo nos es dado, cuyo dominio reposará sobre sus hombros, y le será dado el nombre, su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Yahweh de los ejércitos hará esto. Amén. Esta es la otra
sección de esta Haftará, la otra versión. Y es importante porque, número uno, al inicio del capítulo 6 acababa de morir un rey. Y está este conflicto entre las dos casas del pueblo, entre la casa del norte y la casa del sur, en estos conflictos entre reyes y cómo van a tomar caminos separados. Pero ¿qué es lo que pasa al principio de esta Haftará? Que él ve un trono, Isaías ve un trono, el trono del Dios de Israel, del verdadero Dios de Israel, y de Israel no solo de una de las casas, o de alguno de los reyes, sino de al menos del remanente de todos los hijos de Israel. Entonces, ¿por qué es importante este anuncio que se hace después? Sí, va a venir juicio, sí va a venir la carta de divorcio que entrega el padre, pero después va a dar al príncipe admirable, al príncipe de paz. Es decir, está hablando de Yeshua 100%. ¿Por qué? ¿Y por qué esto es tan impresionante en este momento? Porque para el momento de estas profecías, pues aún no llega Yeshua, aún faltan muchas cosas. Pero es impresionante porque ya las dos casas en este momento tienen caminos muy, muy separados, y pensar en una restauración es muy difícil en este momento. Entonces, empieza con eso el llevamiento de Isaías, a recordar que es el Padre el que va a reunir a su pueblo y que tiene un plan, y que en ese momento de incertidumbre social, política, como lo queramos ver, Él siempre va a tener un plan, incluso en las decisiones que tomamos como pueblo y en cómo ha ido el curso de la historia. Jeremías 23:5. He aquí vienen días, dice Yahweh, en que levantaré a David un renuevo justo, y reinará y obrará prudentemente, y hará juicio y justicia en la tierra. En sus días será salvo Judá, e Israel habitará confiado, y se apellidará con este nombre, Yuhet Bajei Sikeinu. Amén. Esto también es justicia. Sikeinu es justicia. Salmo 89, 35, 36. Una vez he jurado por mi santidad, no mentiré a David, su descendencia será para siempre, y su trono como el sol delante de mí. Aquí de nuevo está hablando de Yeshua. Yeshua es del linaje de David. ¿Y cómo puedes levantar a un rey del linaje de David para siempre? Pues a una persona, Yeshua, que resucitó de los muertos y es rey una vez y para siempre. Entonces, todo esto de Jeremías, esto de Salmos, recuerden también que se habló por primera vez en un momento en que aún no venía Yeshua, y aún no estaba claro para absolutamente nadie cómo iba a ser el Eterno para reunir a su pueblo. Entonces, todo este plan también fue a partir de que el pueblo de Israel en el monte Sinaí pues no aceptó esa cercanía con el Padre. Todo este plan siempre tuvo el objetivo de reunirlos, de reunir a su remanente, de reunir a sus hijos en su presencia, en una relación íntima, en una relación cercana, como fue al principio, como es con Yeshua. Pero el pueblo en este momento, cuando tenían que acercarse al monte Sinaí, cuando ya no iba a haber juicio de muerte para quien se acercara, el pueblo se alejó, decidió poner un intermediario. Y sí, tuvo que haber un intermediario, pero el Padre no es mentiroso, dijo, quiero una nación de sacerdotes. Un sacerdote, entiéndase, una persona que tiene una relación estrecha con el Padre. Él quiere que todos tengamos la cercanía que tenía Moshe, que tenía Yeshua, que tenía Isaías, así como vemos a la izquierda. Isaías, a diferencia de nosotros, pueblos de Israel en este momento, vio la presencia de Adonai. Sí, probablemente tuvo temor. Su llamamiento no fue para nada fácil, porque le tocó un pueblo muy particularmente endurecido a Isaías, pero él dijo, heme aquí, cuando hizo el llamado. Entonces, este es el epicentro de esta Haftará, responder al llamado. ¿Cómo somos dignos de responder al llamado? Confesando nuestros pecados y aceptando que Él nos purifique. Bueno, eso es todo de la Haftará de esta semana. Shabbat Shalom. Amén. Amén. Amén.